Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estamos en transmisión en vivo a través de esta página del libro de los Hechos. Estamos dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Enviamos un saludo a cada uno de los que están conectados. Les mandamos un abrazo de parte de nuestro Dios, de parte también de un servidor, Saúl Correa. En esta ocasión, hermanos y amigos, vamos a estar meditando en un tema que se llama ¿qué hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia? Esa será la meditación de esta noche. ¿Qué hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia? Para comenzar, vamos a ir a Dios en palabras de oración. Vamos a ir a nuestro Dios en palabras de oración. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, le damos gracias en esta noche, Padre, porque usted se manifiesta a través de este universo, nos da el pan de cada día. En esta noche, Padre, nos da la oportunidad de recibir el pan espiritual. Rogamos, Padre, que su palabra corra por todas partes, Padre, a través de este medio. Que podamos salir edificados, podamos entender la historia, Padre, de su Hijo, pero también de la iglesia. Eterno Dios, que fue establecida en el año 33, en el día del Pentecostés, Padre, y que ahora sigue adelante, Padre, sigue caminando su iglesia. Rogamos, Padre, que usted nos dé sabiduría, podamos hacer lo que usted manda. En el nombre de Cristo rogamos estas cosas. Amén. Bien, amados hermanos, amigos, les mencionaba que vamos a estar meditando en el tema ¿qué hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia? Tenemos lo que es la lectura de la palabra de Dios en Hechos capítulo 6 versículo del 1 al 7. Dice así la escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces
los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así es, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, dice la palabra de Dios, hermanos. Mire, como cristianos, quisiéramos que la iglesia en nuestras congregaciones creciera y se multiplicara. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Cuando llegamos a ser muchos, hay más problemas. Y para muestra basta un botón. Considere la lectura que acabamos de meditar, ¿verdad? Dice el texto que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos que la iglesia en Jerusalén, hermanos, tuvo problemas. Y esa murmuración, hermanos, ¿verdad? Porque dice la escritura que hubo murmuración. Y esa murmuración era entre dos grupos, de los griegos contra los hebreos. Y este problema, hermanos, era el favoritismo. Lo que entendemos, mire, es que las viudas hebreas eran atendidas de manera correcta y las viudas griegas eran descuidadas en la distribución de los bienes materiales. Es decir, que, hermanos, se estaba haciendo acepción de personas. Ahora, las repercusiones pudieron haber sido desastrosas si los apóstoles no hubieran manejado la situación de manera correcta. Entonces, esta lección nos enseña como los buenos líderes, hermanos, cómo los buenos líderes debemos de reaccionar ante una crisis. Miren, hermanos, una de las necesidades más apremiantes de la iglesia es tener un buen liderazgo. Pero a veces como líderes podemos ser malos líderes, llenos de soberbia, cuando creemos que sabemos mucho de la Biblia y nos llenamos de soberbia. Tanto es así que no tenemos el tacto, cómo decir las cosas, porque ofendemos, pero también a veces no tenemos la sabiduría de cómo trabajar con la iglesia. Por eso, en esta ocasión, vamos a ver el tema: ¿qué hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia? Sí, hermanos, vamos a ver qué hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia. Sí, y una de las primeras cosas que yo les quiero mencionar que hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia es que los buenos líderes manejan los problemas de manera inmediata, pero también de manera sensible. Así es. Los buenos líderes manejan los problemas de manera inmediata,
pero también de manera sensible. Los buenos líderes le entran a los problemas de manera inmediata. No se esperan a que el problema sea grande. Entonces, porque estamos analizando la escritura, que los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y ellos le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, el problema de que las viudas eran desatendidas, mire, llegó a oídos de los apóstoles. Y cuando llegó esta situación, mire, ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? No la ignoraron para ver si desaparecía. No se quedaron callados, no se quedaron sin hacer nada, sino que inmediatamente comenzaron a hacer algo al respecto. Y ellos, al hacerlo, demostraron sensibilidad. Ahora, cuando hay problemas, por lo regular, ¿cuál es nuestra tendencia? Mire, nuestros sentimientos son afectados y en lugar de ayudar, nos ponemos a criticar. El texto dice que la murmuración era en contra de los hebreos, pero en realidad era en contra de los apóstoles, pues ellos eran los responsables de la repartición. Y es así cuando, hermanos, cuando esto pasa, todos somos afectados. Todos vamos en la misma barca, pero los líderes son los de más grande responsabilidad. Pero a veces como líderes, miren, no somos sensibles. A lo mejor, hermano, si yo hubiera estado en el lugar de los apóstoles, les hubiera dicho a la hermandad: ay, qué malagradecidos. A ver, ¿dónde está la ley que dice que tenemos que alimentar a las viudas? Todavía les estamos ayudando y se ponen a exigir. Mire, si van a estar así, entonces mejor ya quitamos este beneficio y ya no vamos a hacer nada de lo que estábamos haciendo, de ayudar para las necesidades, para la distribución diaria de las viudas. Ahora, o a lo mejor, mire, en segundo lugar, a lo mejor yo hubiera pensado, hubiera dicho, vea, miren, a mí no me gustan los murmuradores, ni los quejosos, ni los criticones. Además dice la Biblia que es pecado. Miren, si ustedes piensan que lo pueden hacer mejor, entonces háganlo ustedes. Encárguense de la atención a las viudas. Ahora, pregunta, ¿a esto que estoy diciendo se le llama sensibilidad? Por supuesto que no, hermanos, no es sensibilidad. Miren, cuando este problema llegó a oído de los apóstoles, ellos no reunieron a la congregación para regañarlos por la murmuración que estaban haciendo, ni para reprender a los quejosos. En lugar de eso, reconocieron que había un problema legítimo, que había algo que estaba pasando, que existía en la congregación. Hermano, y ellos presentaron una solución. Es decir, mire, fueron sensibles al problema. Y a veces nosotros actuamos de una manera muy radical. ¿Verdad? Radical es extremo, drástico, riguroso, ¿verdad? Y eso no es correcto. Los problemas se tratan con paciencia, con amor y misericordia. Recordemos que somos las ovejas del Señor. Por eso yo le estoy diciendo en este primer punto, ¿verdad? Que los buenos líderes manejan los problemas de manera inmediata, pero también de manera sensible, que es algo que hicieron los apóstoles. Sí, pero en segundo lugar, hermanos,
No solamente los buenos líderes manejan los problemas de manera inmediata y manera sensible, sino que también los buenos líderes involucran a la congregación para resolver los problemas que puedan suscitarse en la congregación. Sí, hermano, los apóstoles involucraron a toda la congregación para dar una solución al problema, ¿verdad? Porque el texto que acabamos de leer dice que entonces, en el versículo 2 de Hechos, capítulo 6, dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ahora pregunta, mire, para podernos imaginar la magnitud de la situación, ¿verdad? ¿Cómo hicieron esto? Hermano, fíjese que ellos tuvieron que reunir a más de 5,000 almas que ya eran parte de la iglesia. Imagínese 5,000 almas para ponerse de acuerdo. ¿Cómo le harían los apóstoles para poder comunicarse con este masivo grupo? ¿Verdad? Yo no sé los detalles, hermanos, pero esto sé. Ellos involucraron a toda la congregación. Ellos demostraron, mire, confianza en la congregación. Los que se quejaban habían estado diciendo, miren, los que murmuraron dijeron, no confiamos en nuestros líderes. Pero los apóstoles dijeron esto, nosotros sí confiamos en ustedes. Queremos que ustedes escojan a los hombres que se encarguen de esta apremiante necesidad. Mire, en otros pasajes del Nuevo Testamento habla de la asignación de los líderes, pero esta es la única que indica cómo fue hecho. Algunos piensan que los predicadores deben de escoger a los líderes. Otros piensan que los ancianos deben hacer la elección. Mire, si alguna vez hubo un grupo de líderes calificados para hacer la elección, estos hubieran sido los apóstoles, porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos dijeron a la congregación, miren, los apóstoles dijeron a la congregación, háganle ustedes. Cuando una congregación enfrenta cualquier desafío, los buenos líderes incluirán a todos los miembros en la búsqueda de una solución. Esto es una verdad que encontramos en este pasaje, especialmente como líderes adicionales, hermanos. Los líderes son necesarios. Los buenos líderes delegan responsabilidades. Los buenos líderes no tratan de controlar las cosas o todos los asuntos solamente ellos. Dice el texto que acabamos de leer que los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 y primera de Corintios capítulo 12 expresan claramente esto que estamos mencionando, hermanos, que la iglesia, la manera por la cual va a trabajar es de manera conjunta. La iglesia no nada más va a trabajar con los líderes, ¿sí? Entonces todos los cristianos tienen habilidades. El apóstol Pablo menciona en esos capítulos cómo funciona un ojo, ¿verdad? Cómo funciona un oído, otro como está como parte de la boca, otro como parte de las manos y los pies. O sea, no todos somos una misma cosa, sino en la iglesia
tenemos diferentes funciones, ¿verdad? Uno es bueno para una tarea en la iglesia y otro es bueno para otra tarea diferente. Todos tenemos ministerios diferentes. Y aquí hay una lección. Miren, otros podían encargarse del ministerio de la comida, pero los apóstoles eran responsables del ministerio de la palabra. Dios les había dado a los apóstoles la descripción de su trabajo. Tenían que ser testigos de la resurrección y fueron facultados por el Espíritu Santo para cumplir la tarea. Mire, si Satanás hubiera podido desviar sus energías a que trabajaran en las mesas los apóstoles, Satanás hubiera ganado una gran victoria. Mire, menos almas hubieran sido salvas. El crecimiento espiritual de la iglesia hubiera menguado. Sin embargo, los apóstoles entendían el plan de Dios, hermanos, para ellos, y se comprometieron con Dios en sus propósitos. Ellos dijeron a la hermandad: encuentren a otros que estén calificados y se encarguen de esa tarea, de la tarea de servir a las mesas, para que nosotros hagamos lo que Dios ha decidido que debemos de hacer, que es predicar la palabra. Hoy en día, nuestros líderes aprobados por Dios en las congregaciones locales son llamados ancianos, obispos o pastores. Dios también dio la descripción del trabajo para estos hombres y ellos tienen que ser pastores del rebaño. Sin embargo, hermanos, fíjense, sin embargo, para ellos es fácil desviarse del pastoreo, ¿verdad? Y se pueden desviar para servir a las mesas. Y cuando esto suceda, Satanás ha ganado la victoria. Hermano, cada quien tiene su función en la iglesia, ¿verdad? La iglesia, hermanos, ¿verdad? Una vez dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dijo que miraba las ovejas como que no tenían pastor, en Mateo 9:36. Bueno, así los ancianos, hermanos, puede pasar, hermanos, de que están ahí, pero no están cumpliendo con su misión, no están cumpliendo con su trabajo, no están llevando a cabo el cargo de supervisión del programa total de la congregación. Mire, pero esto no significa que los ancianos tienen que hacerlo todo, solamente ellos. Si una tarea puede ser hecha por otro, los ancianos deben de delegar la responsabilidad para que otro lo haga. Entonces, estamos diciendo, hermanos, en este punto, ¿verdad?, que los buenos líderes involucran a la congregación para resolver los problemas. Sí, entonces la congregación debe trabajar en las necesidades de la misma iglesia. No solamente los ancianos o los líderes, los predicadores, tienen que hacerlo todo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en este punto de las Escrituras. De Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Pero continuando con este tema, ¿qué hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia? ¿Qué hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia? También vamos a ver que los buenos líderes colocan a las personas idóneas en los puestos idóneos. Sí, hermano, y esto es bastante importante, hermanos, ¿verdad? En el punto anterior aprendimos que los buenos líderes no hacen todo el trabajo ellos solos. Pero una cosa sí es segura: los buenos líderes procuran de que el trabajo que es necesario se haga, y lo hacen instruyendo a los discípulos.
Los ancianos tienen la responsabilidad de capacitar a los demás, ¿verdad? Y tienen que darle una responsabilidad. Según estamos analizando el versículo 3. Y es a ciertos cristianos a los que se debe de poner a cargo de ciertas tareas. Los apóstoles le dijeron a la congregación que buscaran a ciertos hombres, ¿verdad? Que en este caso eran 7 hermanos de buen testimonio para que se encargaran de cierta tarea, que en este caso era servir a las mesas. Entonces, esto no significa que cualquiera podía ser asignado a la tarea. Los elegidos tenían que reunir ciertos requisitos, ¿verdad? ¿Qué requisitos deberían reunir los hombres que iban a servir a las mesas? ¿Acaso deberían ser buenos cocineros? ¿Deberían ser fuertes para que pudieran cargar los pesados sacos de alimentos? ¿Deberían tener buen sentido del equilibrio para poder llevar 3 o 4 platos de comida en cada brazo? Tales como los meseros que están en los restaurantes. Bueno, por supuesto, sabemos que no es esto, hermanos. La escritura no está hablando de esto. Cuando se trataba de servir a las mesas, hermano, y es que servir a las mesas es una figura retórica que se refiere a los alimentos que se ponían en las mesas. Servir a las mesas se refería a la distribución diaria de los alimentos que acabamos de leer en el versículo 1. Miren, es cierto que cierta actividad física estaba incluida en esta tarea, pero aquí el énfasis no era en los requisitos externos, sino eran en lo interno, es decir, en lo espiritual. Miren, el primer requisito era que los elegidos tenían que ser varones y no mujeres. Sí, hermanos, el primer requisito que encontramos en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, de los que iban a llevar a cabo este trabajo de servir a las mesas, es que deberían ser varones, no mujeres. El plan de Dios para su iglesia siempre ha sido que sean hombres los que ocupen las posiciones de liderazgo. El segundo requisito era que estos hombres debían tener el corazón de siervos. Habrían de ser responsables en la repartición de los alimentos. Tenían que servir a las mesas. Esta palabra servir se traduce del griego la palabra diáconos. Este viene siendo el prototipo, hermanos, de los diáconos como parte de la organización de la iglesia, que encontramos más adelante en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos. Miren, lo que estamos viendo en Hechos capítulo 6 fue un arreglo temporal que luego fue reemplazado por algo permanente, ¿verdad? Lo permanente fue la estructura de la iglesia, que tenía que haber ancianos, predicadores, diáconos, maestros, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí en la escritura, hermanos, ¿verdad? Entonces, se puede pensar acerca de los 7 como los precursores de los diáconos. Es mucho lo que podemos aprender de este pasaje acerca del trabajo de los diáconos. Ahora, el tercer requisito, podemos notar que estos siervos deberían de llenar ciertos requisitos, pero en el aspecto espiritual. Mire, tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando la Escritura habla
de que deberían de ser de buen testimonio significa que tenían que ser respetados por todos los conocidos de la comunidad, especialmente de la comunidad cristiana. Era esencial que tuvieran una buena reputación, pues representaban a Jesús y a su iglesia. Al hacer su trabajo, hermanos, ¿verdad? Estos puestos, hermanos, conllevan una grande responsabilidad, ¿verdad? Tener buen testimonio. Mire, a nadie se le debe dar una responsabilidad prominente o importante en la iglesia si su vida no es lo que debería de ser. Pero continuando con parte de los requisitos espirituales, es de que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y esto significa de que el cristiano tiene que estar bajo el control del Espíritu. En este texto no se refiere a tener habilidades milagrosas. Este requisito indicaba que el individuo había obtenido una medida de madurez espiritual. Todos los seleccionados habían recibido el Espíritu Santo como un don cuando fueron bautizados, de acuerdo a Hechos 2:38. Al haber escuchado y obedecido la palabra inspirada por el Espíritu, permitieron que el Espíritu controlara sus vidas. Como resultado, se produjo el fruto del Espíritu Santo, hermanos. De acuerdo a Gálatas 5:22 al 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero también en la lista de Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, otro de los requisitos espirituales es la sabiduría. Y este es el requisito práctico para la tarea de atender a las mesas, el cuidado de las necesidades de cientos, mire, quizás eran miles. Requería de hombres de buen juicio y sentido común. Debían seleccionarse hombres en quienes se podía confiar y quienes podían cumplir con ese trabajo. Vamos a mirar de nuevo estos requisitos que les acabo de mencionar. Dice Hechos 6 del 1 al 7, que estos 7 varones, deberían de ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire, en lugar de pensar acerca de estos como requisitos para el cargo especial de los diáconos, miren, los debemos reconocer como requisitos no solamente de ellos, sino de cada siervo en la iglesia. Cada uno de nosotros necesitamos llevar a cabo o cumplir en nuestras vidas estos requisitos, ¿verdad? Porque a veces se los asignamos nada más a los diáconos, pero no, hermanos. Esos requisitos también son para nosotros, ya sea como predicador, anciano, diácono, maestro de clases de Biblia, tesorero de la iglesia, o aún de aquel que limpie aún el edificio de la iglesia. Debemos de buscar estos requisitos. Para cualquier responsabilidad que se nos dé a nosotros, hermano, es necesario tener una buena reputación. Se necesita estar creciendo como cristiano, permitiendo que Dios obre en nuestras vidas. Necesitamos ser una persona de un buen sentido común, que cumplamos con nuestras responsabilidades de manera eficaz. Bueno, ya para terminar, ¿verdad? Esta es la primera parte del tema: ¿qué hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia?
Y miramos que los buenos líderes manejan, los buenos líderes manejan los problemas de manera inmediata y manera sensible. También dijimos que los buenos líderes involucran a la congregación para resolver los problemas que se susciten en nuestra vida diaria. Los buenos líderes también colocan a las personas idóneas en los puestos idóneos. Entonces, hermanos, aquí vemos algo interesante, ¿verdad? Antes de concluir, yo le voy a mencionar algo interesante de este pasaje, de esta escritura que acabamos de leer, que acabamos de analizar. Mire, ¿y sabe qué es lo que encontramos? Es que Satanás trató de causar una ruptura, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando hay murmuraciones, Satanás está trabajando en ese momento, hermanos. Satanás, aunque estaban haciendo algo bueno la iglesia, hermanos, estaban ayudando a las viudas, estaban ayudando a los necesitados, y la iglesia estaba haciendo algo excelente, algo que Dios le agrada, hermanos, que hagamos. Pero mire, ¿qué es lo que hizo Satanás? Satanás trató de causar una ruptura por dos fortalezas que tiene la iglesia. Mire, ¿sabe cuál fue una de sus fortalezas? Mire, su espectacular crecimiento. Pregunta, ¿cuántos eran? La escritura nos dice que eran más de 5,000. Entonces, Satanás aprovecha ese momento para meter, como decía un hermano, para meter su cola, ¿verdad? Y hermano, a través de la murmuración quería dividir a la iglesia. Entonces, Satanás miró esa fortaleza y trató de aprovecharse para causar una ruptura. Pero también, ¿sabe qué es lo que estaba aprovechando Satanás? Estaba mirando Satanás el amoroso cuidado que la iglesia tenía por cada miembro. Fíjense, entonces aquel amor, ¿verdad? Satanás trata de meter cizaña para que ya no haya amor, sino para que haya desunidad, para que haya odio, para que haya rencor, para que estemos divididos. Entonces, cuando Satanás, mire, no nos puede tumbar con nuestras debilidades, va a tratar de tumbarnos con nuestras fortalezas. Entonces, debemos de estar preparados y saber cómo actuar ante estas situaciones. En los problemas, siempre debemos dar gloria a Dios y permanecer firmes aún en las adversidades, ya que Dios, hermanos, está permitiendo que eso suceda, ¿verdad? Pero lo permite que suceda para nuestro crecimiento. Entonces, nada más recapitulando, hermanos, lo que hemos estado mirando. Miramos este pasaje de Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7. El tema fue: ¿qué hacen los buenos líderes ante los problemas de la iglesia? Bueno, dijimos que los buenos líderes manejan los problemas de manera inmediata y de manera sensible. Los buenos líderes involucran a toda la congregación para resolver los problemas. Los buenos líderes colocan a las personas idóneas en los puestos idóneos. Entonces, damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad de compartir su palabra. Enviamos un saludo a cada uno de los que están conectados.
Les saluda a su hermano en Cristo, Saúl Correa. Vamos a tener una alabanza. Vamos a tener una alabanza y después iremos a Dios en oración para despedirnos. Como el siervo con sed busca el río, Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro, la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vamos a ir a Dios en palabras de oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias damos, Señor, porque nos dio esta hermosa noche, Padre, en el cual sus hijos, Padre, han alabado su nombre, Padre, pero también hemos meditado en su palabra, Padre. Rogamos que usted nos siga dando ese entendimiento, podamos, eterno Dios, cumplir con el propósito, Padre, de llevar a cabo, Padre, las buenas nuevas, Padre, esa historia tan hermosa, Padre, de su Hijo que murió por causa de nuestros pecados, Padre, porque aún siendo malos, Padre, Él tuvo misericordia de nosotros, Padre, y sacrificó su vida, Padre, en la cruz del Calvario. Bendiga a cada familia representada, Padre, de los que están conectados. Rogamos, Señor, que usted bendiga a aquellos que están padeciendo tribulación por causa de la enfermedad, por causa de los que están enfermos del COVID, Padre. Bendito Dios, rogamos que usted tenga misericordia, pero también, Padre, se haga su voluntad. Sabemos de que todo lo que sucede tiene un propósito, Padre, y rogamos que usted nos dé entendimiento para resignarnos, Padre, pero sobre todas las cosas podamos hacer algo en nuestra vida para poder recibir esa promesa de vida eterna. Bendiga a los que nos estuvieron acompañando y bendiga su palabra. En el nombre de Cristo rogamos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, amigos, gracias a cada uno de los que nos estuvieron acompañando. Por ahí vemos a bastantes que estuvieron conectados. Pueden mandar sus saludos, mandar su mensaje, y aquí le damos lecturas, peticiones de oración, y pues les estaremos invitando para que nos sigan acompañando en la meditación de la palabra de Dios.
por ahí tenemos lo que es esta página del libro de los Hechos. Es una serie, hermanos, una serie de lecciones. Pueden revisarla allá en sus hogares con tiempo. Por ahí comenzamos desde la introducción del capítulo 1 y pues ya vamos en el capítulo 6, ¿verdad? Y esperamos con el favor de Dios podamos llegar hasta el final el último capítulo del libro de los Hechos, que son muchos, hermanos. Son 28 capítulos. Entonces, los esperamos en la próxima, ¿verdad? Y Dios me los bendiga y Dios les guarde a cada uno de ustedes en el hueco de su mano. Hasta la próxima. Te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús con compasión.